A compartir por medio de un enlace oculto de YouTube. Pueden estar verificando a la brevedad o cuando ustedes tengan pues la oportunidad más que nada de hacerlo, ¿no? También otra cosa es, vamos a trabajar con un Classroom. Ahorita les voy a pasar el código. Aquí está, este es el código, si no se los voy a mandar por el grupo de WhatsApp. ¿Sale? En este Classroom yo les voy a poner pues prácticamente todas las actividades y todo el material que ustedes necesitan para tener pues éxitos en sus clases, ¿no? Sobre todo pues ahora que estamos con estas cuestiones de que somos autodidactas y tenemos que estar revisándolo, ¿no? El material que van a encontrar ahí va a estar dividido de la siguiente forma. Se los voy a explicar de una vez para que no vayan perdiendo el hilo de la conversación. Miren, es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, entramos con el código que les pasé ahorita y se van a ir a la sección donde dice trabajo en clase. En trabajo en clase van a encontrar una pestaña tal como esta, en donde hay diversos contenidos. Por ejemplo, aquí hay 7 contenidos: perspectivas de la ciencia, método científico. Vamos a encontrar también niveles de organización de la materia, biomoléculas y demás. En cada pestaña tú vas a encontrar material necesario para poder repasar y para poder pues ir checando en el tema que vamos. Por ejemplo, hoy vamos a ver perspectivas de la ciencia. Les voy a explicar un poquito de la biología en general y vamos a tener oportunidad de, si hay tiempo, de hacer una actividad. Tenemos método científico, hay material del método científico y así sucesivamente, ¿no? Va a haber una sección donde va a haber actividades, otra donde va a haber tareas, va a haber otra donde va a haber los enlaces de las clases que tú estás teniendo, la grabación. Por ejemplo, aquí, si se fijan, aquí hay una clase que ya está grabada, que es la de la mañana. Entonces, por ejemplo, ellos ya pueden acceder a su clase en la mañana sin ningún problema. ¿Sale? Entonces son todos este tipo de cuestiones. Vamos a estar haciendo cuestionarios para que tú vayas repasando, porque la finalidad y el objetivo de tu clase es precisamente que repases. Entonces va a haber serie de cuestionarios cada clase, aproximadamente de 15 a 20 preguntas, donde tú vas a poder repasar lo que se está viendo y te va a dar un resultado de forma inmediata, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay 3 exámenes que poco a poco se irán abriendo para ustedes sin ningún problema, ¿ok? Bueno, esta es en general la función de la plataforma, para que tú puedas tener ahí todas tus actividades ordenados en temas. Como puedes observar, estarán pues prácticamente ahí disponibles. Déjenme, vuelvo a compartir pantalla porque parece ser que no están observándola. Vamos a tu pantalla completa. Ahí está, pantalla 2. Esta es la plataforma que les decía. A ver, vamos a ver si ya se está compartiendo. Creo que sí. A ver, ¿me podrían confirmar por favor si se ve la pantalla? Sí, Perfecto, miren, esta es la que les decía de la clase de Classroom, donde van a encontrar el contenido, las actividades, tareas, enlaces de grabaciones como la del día de hoy y los cuestionarios. Entonces ahorita por medio del WhatsApp les paso el código para que cuando ya puedan o tengan oportunidad se conecten pues a su módulo de biología. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a comenzar la clase del día de hoy, nuestra primer clase de biología, y precisamente tiene pertinencia a este tema que aparece aquí, que dice biociencias. ¿Por qué biociencias? Bueno, las biociencias, chicos, en realidad son la incorporación de todas las ciencias necesarias para nosotros entender el funcionamiento del ser humano. Ustedes van a una clase van a una carrera en la que van a tratar, pues prácticamente de aprender todo lo relacionado al ser humano. Por ejemplo, yo estudié la carrera de químico farmacéutico biólogo. Luego hice una maestría en ciencias y ahorita pues estoy haciendo un doctorado, ya lo terminé, ya casi casi, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Pues que tengo que tener un conocimiento generalizado de cómo funciona un ser vivo y no solamente un ser humano. Aunque ustedes van a ciencias de la salud con un enfoque a un ser humano, ustedes también tienen que tener pues muy presente la forma en la que trabaja no solamente un ser humano, sino todos los seres vivos, ¿sí? Eso es sumamente importante, pues para que nosotros podamos comprender claramente estos procesos. Por eso es que el título de la presentación es Biociencias,
aunque en realidad, pues lo que vamos a ver es biología, física, química, todo mezclado, ¿no? Pero bueno, en sus materias individuales van a aprender conceptos, por ejemplo, mañana les toca matemáticas, mañana aprenderán cosas de matemáticas, pasado mañana les toca química, ya verán un poco más relacionada a la biología y así iremos entrelazando esto. Pero ninguna ciencia está separada. Es decir, al final la biología la vamos a tener que pues entender de una manera integral. Por ejemplo, en la actualidad tenemos este problema de la pandemia. Sabemos que las personas están pues muriendo prácticamente por estas cuestiones del COVID, ¿no? Del SARS-CoV-2. Pero ¿qué es lo que realmente me podría, por ejemplo, ayudar la matemática? Ah, bueno, pues en la modelación, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo cómo los individuos están aumentando en cuestión de infección o están disminuyendo, y qué países tienen más números, qué países tienen menos, qué colonias. Esto es prácticamente la comprensión de las ciencias biológicas. Por eso es que es tan importante que ustedes no pasen desapercibidos este proceso, porque al final esto es lo que les va a permitir comprender y poder elaborar un examen. Sobre todo recuerden que estamos enfocándonos al examen de admisión. Una cosa que es muy importante, el examen no lo pasa el que sabe más, lo pasa el que piensa mejor, porque recuerden que si tú sabes identificar preguntas, identificar eh, puntos claves de un proceso, en este caso, por ejemplo, de biología, pues vas a tener más posibilidades de quedar en la facultad, ¿no? Bueno, muy bien, entonces vamos avanzando. Ahí tenemos el primer tema, biociencias, muy bien. Pero ¿qué es lo que necesito saber yo de las biociencias para poder, pues prácticamente conocer y pasar un examen? Lo primero que tenemos que hacer es comprender cómo funciona el cuerpo humano. Y para eso vamos a estudiar en esta materia primeramente las cuestiones de la biología celular. Y cuando digo biología celular, me refiero a estas cuestiones que hacen hincapié o que hacen referencia a cómo funciona una célula. No sé si ustedes sabían, pero la célula prácticamente es el reflejo de un ser humano, como tal. En realidad la célula es como una amplificación de un ser humano. ¿Qué es lo que controla un ser humano? El cerebro, ¿no? La parte central. ¿Qué es lo que controla una célula? El núcleo. ¿Cómo respiramos los seres humanos? Pues a través de la oxidación del oxígeno, incorporamos oxígeno a nuestros pulmones y este se distribuye a todas las células. Las células lo incorporan adentro y también respiran. Los seres humanos procesamos alimentos, sí, ¿en dónde? En los intestinos. La célula también procesa todos sus nutrientes a través de los sistemas muy parecidos a lo que son los retículos endoplásmico rugoso y liso. Por eso es que es tan importante que comprendamos no solamente de manera individual y de manera independentista, sino de manera integral. Por eso es que vamos a ver estos temas aquí, biología celular. Luego veremos sistemas multicelulares, todo lo que engloba a un ser humano como tal, todo lo que lo hace funcionar. Pulmones, sistema digestivo, sistema circulatorio, todo esto tú lo tienes que aprender y tienes que dominarlo como tal, entenderlo. Más que memorizarlo, a mí lo que me interesa es que lo comprendas, porque ese es el secreto para que tú puedas acreditar ciertas evaluaciones o ciertas mediciones. Si tú logras acreditar de manera eficiente todo esto, pues no vas a tener ningún problema. O sea, que a simple vista, cuando se te pregunte de algo que es muy básico, tú lo puedes responder sin ningún problema. Por ejemplo, si te hablan acerca de los pulmones, que te pregunten cuál es más grande, ¿cuál pulmón es más grande? ¿El izquierdo o el derecho? Esa es una pregunta lógica o una pregunta que a lo mejor sin estudiarlo podemos sacar. ¿Alguna idea? A ver, quiero escucharlos o quiero leer sus comentarios. ¿Cuál creen que sea el pulmón que es más grande, el derecho o el izquierdo? Tan, 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 tan. O lo hacemos al azar. A ver, vamos a escoger aquí del público. Tenemos a Denise Molina, Jaranitz, tenemos a Edith, tenemos a Reina y a... Vamos a empezar con Edith. Hola Edith, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Puedes activar tu micrófono, Edith? No tengas miedo, no pasa nada.
Vamos a reflexionar un poco. Turu, turu, turu. A ver, Edith no está nerviosa. Este, Reina, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Reina, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es el pulmón más grande, el derecho o el izquierdo? Teniendo de frente esta imagen, bueno, para nosotros va a ser este donde está la flecha, va a ser el izquierdo y para este va a ser el derecho. ¿Cuál estará más grande, el derecho o el izquierdo? El izquierdo, El izquierdo. ¿Por qué crees que el izquierdo es más grande? bueno, es que yo había leído que era, es que me confundí un poco, pero es el derecho por el corazón, ¿no? O por los tres lóbulos. Ajá, muy bien, exactamente. Esas preguntas son las que tenemos. Gracias, Reina. Tenemos que empezar pues prácticamente a razonar. Por ejemplo, este es el corazón. Si tú te fijas, pues el corazón siempre está más al lado izquierdo, ¿no? Está cargado un poco más al lado izquierdo. Por lo tanto, la cavidad del pulmón se reduce, ¿sí? Entonces, el lado izquierdo de un pulmón, de los pulmones en este caso, es más pequeño que el otro, exactamente, solamente tiene dos lóbulos y el pulmón del otro lado tiene tres, uno, dos, tres, y del lado donde está el corazón solamente tiene dos lóbulos, ¿sí? Esas son cositas que uno tiene que empezar a, pues prácticamente a razonar y a pensar, porque eso es el objetivo. En un examen te puede llegar de repente esa pregunta. Imagínate que tú el día de hoy estabas haciendo el examen y viste esa pregunta, ¿cómo la hubieses podido contestar? Pues con la lógica, ¿no? Con la lógica del corazón, con la lógica de los tamaños. Con eso puedes prácticamente ir entendiendo todo este sistema. ¿Sale? Bien. Todos estos sistemas entonces los estaremos analizando de una manera muy precisa para poder comprender cómo funciona todo el cuerpo, ¿no? Órganos, cómo están constituidos, que si el órgano son cuatro cavidades, ¿no? Aurículas en la parte de arriba, ventrículos en la parte de abajo, que tenemos al hígado con dos hemisferios, derecho y izquierdo, que tenemos al estómago, donde se lleva a cabo la digestión mecánica y digestión química, tenemos al páncreas, productor de la insulina, metabolismo de los carbohidratos, tenemos riñones, y así sucesivamente tendremos que abordar cada uno de estos. Y obviamente la genética, la rama de la biología que explica cómo se forma un ser humano desde cero y cómo heredamos las características de individuos, ¿sí? Tenemos la salud ambiental, esta salud que nos permite pues prácticamente entender cómo funciona el ser humano después de que ha estado expuesto a fenómenos de contaminación. O sea, porque al final yo vivo en un ecosistema en el cual si es alterado algo, pues me puede afectar a mí como individuo, ¿sí? En general son los temas que nosotros necesitamos dominar de una forma muy adecuada para poder pues acreditar nuestro examen, ¿sale? Pero bien, continuando con esto, pues prácticamente es estar en sintonía con lo que ya conocemos. Muchos de ustedes ya inclusive han tomado cursos, ¿no? O sea, ya tomaron su curso de preparatoria, algunos la están cursando, otros están por terminarla. Entonces, por eso es que es tan importante que comprendamos y que relacionemos lo que ya sabemos con esto que estamos repasando en estas clases, ¿va? Bien, entonces continuemos. Bueno, esto ya lo vimos. Ahora sí, vamos a conceptualizar la cuestión de la vida. En biología, nosotros siempre entendemos que es la ciencia que se encarga del estudio de la vida y de hecho siempre la dividimos en bio, que significa vida, y logos, ¿qué significa estudio o tratado? Logos. ¿Sí? Es prácticamente la separación etimológica que permite que yo comprenda qué es la biología. No debo de pasar desapercibido estos pequeños detalles. Y la definición sería la ciencia que se encarga del estudio de la vida, sí, pero no solamente estudia la vida, estudia cómo está conformada, cuál es la estructura de los seres vivos, ¿sí? También estudia eso. También estudia las categorías, si eres planta o si eres animal. También va a estudiar
cómo funciona un ser humano, un animal o una planta, cómo se reproducen, ¿sí? Y así un montón de características que definen precisamente a la vida. Entonces la biología es la ciencia que se encarga de estudiar la estructura, la categoría y la función que tienen los seres vivos, sus formas de reproducción, cómo se alimentan. Se fijan que no me tuve que aprender una definición, simple y sencillamente con que yo identifique qué hacen, tengo la capacidad pues de entender para qué estudia la biología. O sea, si yo sé que van a estudiar estructuras como los órganos, que se categorizan en animales, plantas, hongos, etc., bacterias, que tienen funciones específicas, que se reproducen y que se alimentan, pues prácticamente yo puedo sacar una definición de biología y no es la definición de libro que dice biología, estudio de la vida. No, simple y sencillamente biología, ciencia que estudia la estructura, las categorías, las funciones de los seres vivos, la alimentación, etc. Esta es la forma en la que yo debo conceptualizar el concepto de biología. Muy bien. Entonces ya dije que la biología es la ciencia que se encarga de estudiar todas estas características, pero ¿cómo le hace? ¿Qué es lo que se sustenta o cómo es que yo puedo estudiar esto? Bueno, primero tenemos que entender que la vida como tal, un individuo como tal, voy a ponerles por aquí un pizarrón porque me es más fácil escribir en este pizarrón. Vamos a borrarlo. La vida como tal, vamos a poner ahí el pizarroncito. Ahí está. La vida como tal, chicos, está siempre relacionada a la energía. ¿Dónde comienza la vida? Siempre ha sido una de las discusiones que se tiene. ¿Por qué? Porque la parte que constituye a la vida y que precisamente es igual a energía es la materia. ¿Tú has estudiado en química que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y constituye al mundo visible que en la actualidad percibes, ¿no? Por ejemplo, las plantas es materia, vamos a poner aquí plantas, las rocas son materia, pero ¿cómo sabemos cuál está viva y cuál no? Sabemos que la roca es un ser que no tiene vida, pero sí tiene energía y tiene materia. Entonces, entre estos tres siempre hay un pequeño límite. Y ese límite está dado por los niveles de organización de la materia. La materia se organiza en niveles de tal forma que podemos comprender hasta dónde inicia la vida o en dónde termina, ¿sí? Y generalmente nosotros empezamos en este escalón por la parte atómica. Y acá tenemos al final a un individuo, a un individuo. ¿Sale? Entonces, esto es prácticamente la forma en la que se conceptualiza la vida, la energía y la materia. Hay un punto en esta escalera que es más o menos por aquí, cuando surgen las células, que prácticamente inicia el concepto de vida. Antes no. A todos estos factores que están hacia acá adelante se dice que son factores bióticos porque tienen vida. Ahorita vamos a ver la escalera completa. Y los que están de este lado se dice que son abióticos, es decir, que no tienen vida. Esto es muy importante en biología porque prácticamente nos explica el concepto que la energía es igual a la vida. Prácticamente la energía o la forma energética más pequeña es el electrón y conforme va creciendo esto, se transforma hasta una célula y da origen a la vida. Entonces, todo ser vivo que tiene energía va a realizar las funciones que ya les mencioné, reproducirse, ¿sí? Alimentarse, tener regulación, tener homeostasis, todos estos detalles los va a ir teniendo un individuo, ¿sí? Bien, entonces continuamos. ¿De qué estamos hechos? Estamos hechos de moléculas. ¿Y qué les dije que era la parte energética? Pues los electrones, ¿no? Entonces, si los electrones están presentes en los átomos y los átomos forman moléculas y yo estoy hecho de moléculas,
pues indiscutiblemente estoy lleno de energía molecular organizada de manera muy compleja y esto permite pues prácticamente que yo sea un individuo capaz de realizar funciones. Eso es lo importante de la biología. Ahora bien, ¿cómo puedo comprender perfectamente los niveles energéticos? Bueno, estos niveles, jóvenes, estos niveles son sumamente importantes para comprender el concepto de vida, inclusive el concepto de salud y enfermedad. ¿Por qué? Porque como yo les decía en la diapositiva anterior, esta escalera prácticamente me va a definir o me va a concentrar todo lo necesario en cuanto a la organización de un ser vivo, desde que son átomos hasta que son órganos. Por ejemplo, ¿de qué están hechos los seres vivos? ¿De qué átomos? Pues prácticamente estamos hechos de carbono, hidrógeno, oxígeno, azufre, nitrógeno y fósforo, ¿sí? O muchos lo ordenan de tal forma que queda una palabra que le llaman el famoso CHON SP, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Esa es la forma en la que comúnmente nosotros visualizamos, pues prácticamente la forma en la que se va a dar la organización de la materia. Y aquí, en esta organización de la materia, prácticamente está el secreto, porque estos átomos que yo les estoy mencionando van a conformar a un ser vivo. Y ese ser vivo no va a poder funcionar si no existen estos. Entonces, en estos elementos químicos inicia el concepto de la vida, pero aún así, aquí todavía es un factor abiótico, ¿sí? De aquí a aquí se dice que esto es abiótico. Qué curioso, es decir, que no tiene vida. Curiosamente, estas cosas no tienen vida, pero conforman parte de los seres vivos. Cuando tú unes varios átomos como el carbono, el hidrógeno, el azufre y el fósforo, vas a obtener moléculas, como cuáles, como los famosos carbohidratos cuya fórmula es 6H12O6, la glucosa. ¿Se fijan? Tiene lo que yo les mencioné acá abajo. O vas a encontrar cosas como las proteínas, o vas a encontrar cosas como el ADN mismo que aparece ahí, ¿no? Entonces, en este escalón sigue siendo un elemento abiótico, pero tienes átomos y tienes ya moléculas. Entonces, curiosamente, en este punto es donde se da la disrupción de la vida. Entonces, aquí es donde yo tengo que entender cómo de estos fenómenos puedo brincar al proceso de la vida. Y en esta disrupción es donde está precisamente la discusión de dónde venimos, porque muchos hemos escuchado que, bueno, cuál es el origen de la vida como tal, es muy complejo de explicar. Muchas teorías dicen que nosotros llegamos en un cometa y que ese cometa tenía, pues, bueno, tenía hielo. Ese hielo en la Tierra primitiva empezó a fusionarse, empezó a fundirse, se hizo vapor de agua y que adentro de ahí había bacterias espaciales que en la nueva Tierra primitiva, donde había lava, donde había todas estas moléculas, se pudo germinar la primera parte de la vida. O sea que en la Tierra ya había átomos de proteínas, había átomos de carbono, había inclusive fósforo, azufre, y que resulta que en ese caldo primitivo, con bacterias posiblemente del exterior, pudimos dar origen a la vida, pero no es cierto, no se sabe todavía. O sea, hay muchas teorías. La otra es que había puras moléculas en la Tierra y que reaccionaron unas con otras para dar origen a los primeros organismos. ¿Quiénes fueron los primeros organismos? Las células. ¿Cuáles células? Pues las más simples fueron las bacterias. Por eso es que en el nivel de organización biológica, el tercer nivel, que es la célula, representa ya junto con el otro sistema, con el sistema todos representan a lo que se conoce como bióticos. Bióticos. Estos ya representan a la vida. Primer elemento, la célula. ¿Cuántos tipos de células existen? Dos, procariotas y eucariotas. Las primeras células que dan origen después de
de esta cuestión molecular son las procariotas. Estas evolucionan y se vuelven más complejas a eucariotas, ¿no? Entonces, bueno, podemos encontrar ya células eucariotas tanto de origen animal como de vegetal, conformando a los seres vivos. E inclusive dentro de los seres vivos, en el caso de los animales, existen diversos tipos de células. Por ejemplo, las células reproductoras, los espermatozoides y los óvulos, que son totalmente distintas a las células del corazón o que son totalmente distintas a las células del cerebro, al sistema nervioso. Pero esto se debe a un fenómeno que se conoce como diferenciación celular. Bien, ya me diferencié celularmente. Ok, las células empiezan a trabajar unas con otras y dan origen a los tejidos. ¿Cuáles son los tejidos primordiales? Existe el muscular, existe el nervioso, está el epitelial y el conectivo. Cuatro tejidos fundamentales que van a dar origen conectivo, que van a dar origen a un ser humano. ¿Pero cómo? Bueno, estos cuatro tejidos fundamentales que provienen de células unidas se empiezan a especializar y dar origen a órganos como el corazón, como el páncreas, como el estómago, como el cerebro. Y estos órganos funcionan en sinergia hasta formar sistemas y individuos. A todo esto que les acabo de platicar se les conoce como niveles de organización biológica y son sumamente importantes porque representan prácticamente la vida en la biología. Si tú comprendes cómo funciona esto, inclusive puedes detectar enfermedades, puedes detectar fallas. Por ejemplo, vamos a tomar el primero. Una enfermedad que es muy común para nosotros los mexicanos es la diabetes. ¿Qué es la diabetes? Bueno, es un aumento, voy a borrar esto un poquito, es un aumento en los niveles de azúcar o glucosa de un individuo, lo que ocasiona pues fallas o daños a su sistema, ¿sí? Y se puede explicar a través de este nivel, por supuesto que lo podemos explicar con esta escalera biológica, porque prácticamente en esto reside el secreto de la vida como tal. Se le aumentó la glucosa, vamos a poner aquí. O sea, hace que una molécula que es la glucosa C6H12O6 está en concentraciones elevadas, ¿sí? Se subió aquí la concentración de glucosa en la célula. Vamos a... Ahí. Esta, déjenme pongo el lápiz porque se me movió. Ahí está, pluma. Esta, pues prácticamente adentro en su sistema ya tiene mucha concentración de glucosa. Entonces, si hay mucha concentración de glucosa, su funcionamiento es no adecuado. Si no funciona esta, recuerden que esta constituye otros tejidos, como cuáles, como los tejidos del páncreas, y estos también fallan. ¿Y qué pasa si los tejidos del páncreas no funcionan? Pues el órgano páncreas no funciona y luego se va a dañar el riñón y luego el corazón y finalmente el individuo. Por eso les digo que todo esto nos va a permitir pues prácticamente estudiar cualquier sistema de enfermedad o cualquier comportamiento del ser humano o de un ser vivo. Por eso es que en la biología estos sistemas son sumamente importantes. Recapitulando, entonces yo tengo que comprender precisamente que la organización de la materia viva radica en organización atómica, organización molecular, organización celular, organización de tejidos, órganos y sistemas. Y esto, pues prácticamente me va a permitir que yo comprenda de forma muy adecuada el funcionamiento que todos los seres vivos deben de presentar. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, señoritas, jóvenes. ¿Ninguna? ¿Podemos continuar? Sí. Muy bien. Ok, ok, ok. Bien, entonces seguimos. Bueno, ya comprendieron que la biología es prácticamente estudiar todos estos sistemas.
Si tú estudias todos estos sistemas, pues entonces vas a poder explicar muchas cosas del funcionamiento de los seres vivos. ¿Ok? Bien, en la escalera que les presenté anteriormente, empezamos en un nivel que es muy importante, y es el nivel atómico y molecular. Esos dos niveles que les acabo de presentar, el atómico y el molecular, son de suma importancia en los procesos vitales de los seres vivos, ya que, así como existen elementos específicos que van a conformar a un ser vivo, también existen unos que son secundarios, de tal forma que siempre vamos a tener átomos o moléculas primarias, como el chon, y secundarias. Y aquí, pues es importante que sepamos cuáles son cuáles. Bueno, a todos estos elementos que están adentro de un ser vivo, se dice que son elementos biogenésicos o bioelementos. Así es como se les va a conocer. O sea, todo lo que me constituye a mí como individuo prácticamente me va a dar origen a eso, a que yo como individuo pues prácticamente pueda funcionar. Por ejemplo, si me da sed, tengo que tomar agua. Si tengo hambre, tengo que tomar comida. Y en esa comida hay elementos químicos que están entrando a mi cuerpo. Por ejemplo, cuando consumo un plátano, pues, o una naranja, voy a meter elementos químicos, por ejemplo, como el potasio, vitamina C. Cuando consumo, por ejemplo, bueno, comida como un aguacate, pues voy a meter sodio o voy a meter ácidos grasos. Todo eso pues es lo que conforma un ser vivo. Y de esta forma se dice que los seres vivos estamos conformados con elementos. Y todos los elementos que están adentro de un humano o de un ser vivo, animal, planta, se dice que son bioelementos y son de vital importancia. ¿Cuáles son los primeros bioelementos? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, conocidos como bioelementos primarios. Los que siguen son los secundarios, y es lo que les voy a presentar enseguida. Aquí tenemos en esta diapositiva la categorización. 92 elementos químicos existen en la tabla periódica y ustedes los conocen, ustedes pueden checar una tabla periódica e inclusive van a ver que son más, van a decir, entonces el profe se está equivocando. No, lo que pasa es que 92 están de manera natural en nuestro planeta. El resto han sido creados de manera artificial con modificaciones en los núcleos atómicos, ¿sí? Es decir, ustedes recordarán de sus clases de química que, por ejemplo, aquí en las órbitas están los electrones y acá están los protones y los neutrones. Hay algunas ocasiones en que los científicos bombardean o meten más protones o más neutrones y crean un elemento químico nuevo. Así es como se crea un elemento químico nuevo. Pero para fines, por ejemplo, prácticos en la biología, a nosotros solamente nos interesan los elementos naturales. Y en la naturaleza existen 92, de los cuales 25 los vamos a requerir para funcionar de una forma adecuada. ¿Sí? Entonces yo como ser humano estoy constituido de bioelementos y estos bioelementos pues son necesarios para mí. ¿Cuáles? 25 son los que yo considero que son sumamente importantes. Inclusive hay una serie de elementos que son muy pequeños y que se requieren en cantidades casi despreciables. Por ejemplo, ustedes han escuchado que el arsénico es un veneno, que si tomas arsénico pues te mueres, pero resulta que el ser humano necesita arsénico en pequeñas concentraciones. O el cianuro también en pequeñas concentraciones. Por ejemplo, las semillas de manzana tienen cianuro y ese cianuro pues puede afectar la salud de un ser humano, sí, pero en grandes concentraciones. En una manzana no pasa nada. Entonces, pues el 1% de los seres vivos va a estar constituido de bioelementos en cantidades muy pequeñas que van a formar parte de la nutrición. ¿Sí? O sea, yo me nutro de manera ortomolecular, es decir, en concentraciones muy pequeñas, lo necesito para funcionar. ¿Sí? Si no los tengo, pues entonces no funciono. Aquí viene precisamente la reflexión de cómo partimos aún en la escalera de los niveles de organización biológica que les presenté aquí. Si se fijan, partimos siempre de aquí. Estas dos no tienen vida,
pero las necesito para que mi célula funcione como tal. O sea, para que yo funcione como organismo, voy a necesitar átomos y moléculas, ya dijimos que estén dentro de un ser humano, biomoléculas, para que mi célula funcione. Esa es la magia de la biología, que prácticamente de las cuestiones químicas estamos creando vida, estamos creando organismos vivos, ¿sí? Muy bien. ¿Y cuáles son estos elementos de los que tú me hablas, maestro? Ah, bueno, pues son los siguientes, ¿no? En la naturaleza existen, pues prácticamente necesidades para todos los seres vivos. Necesitamos calcio, se los voy a leer, sodio, cloro, potasio, magnesio, flúor, cobalto, cobre, yodo, hierro, manganeso, silicio, selenio y zinc. Vean todos estos elementos que les estoy platicando que necesitamos para subsistir. Ah, pues resulta que si por alguna razón uno de ellos desaparece o no lo consumimos como organismo, pues vamos a caer en una patología. Por eso les decía que si tú conoces la parte química o bioquímica de un individuo, pues también vas a conocer cómo funciona. Eso es lo mágico de la biología, que tú comprendas los niveles y sepas cuáles son. En este caso estamos hablando del nivel biomolecular, del nivel celular, hablaremos más adelante. Pero requiero entonces bioelementos para sobrevivir. ¿Qué pasa que si no tengo calcio? Pues resulta que mis huesos, mis dientes y mis caparazones, en caso de que sea una tortuga o algún animal marino, pues no van a formarse y mi sistema nervioso va a ser dañado o va a ser deficiente porque regula los nervios y los músculos. Ok, ¿y cómo hace esto? Pues aquí también entra la química. Por eso es tan importante que veamos de manera integral el estudio de la biología. ¿Cómo puedo saber, cómo puedo saber yo cómo el calcio funciona en mi cuerpo? Ah, bueno, es muy fácil. Primero tenemos que entender que el calcio, pues prácticamente es un, ¿cómo se podría decir? Un ion. Siempre lo vamos a encontrar en forma iónica. Déjenme que abra el pizarrón. Ahí está. Un ser humano, un animal, una planta, un ser vivo como tal, necesita calcio. ¿Pero por qué necesita calcio? Tenemos que comprenderlo. Necesita calcio porque, primero, los seres humanos trabajamos con iones. Y por ejemplo, aquí hay un hueso. Este hueso es mineral. Y aquí tiene cargas que hacen que el calcio sea atraído prácticamente a este elemento y pueda fusionarse y formar pues enlaces sólidos. O en el sistema nervioso. El sistema nervioso funciona por medio de impulsos eléctricos. ¿Quién los genera? Una corriente. Y para que se genere corriente necesitamos cargas. ¿Sí? Por ejemplo, el potasio también tiene que ver. ¿Sí? El magnesio. ¿Ven? Hay cargas. Entonces, si tú tienes cargas adentro de tu cuerpo, pues das impulsos nerviosos. Si tienes cargas, acá hay otros elementos negativos que a lo mejor atraen al calcio y hacen que se fije. Esta es la explicación de cómo, por ejemplo, un elemento químico va a conformar a un ser vivo en diversas funciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que comprender? ¿Cómo funcionan las cosas? Si tú escuchas hueso, pues automáticamente vas a saber que necesitas calcio, ¿no? Y tiene que ver con los huesos, sí, y con las funciones nerviosas. El sodio, cuando una forma de aprender, chicos, por ejemplo, imagínense, van a decir, bueno, para mi examen, ¿cómo le hago para aprenderme cuáles son los elementos que están presentes en los seres vivos? Les voy a poner un ejemplo. Yo ya les dije el calcio, ¿no? Y con la explicación que les acabo de dar, espero que nunca se les olvide que el calcio pues está presente en los huesos. El sodio, ¿qué es lo que se te viene a la mente o cómo lo puedes relacionar? Sodio, cloruro de sodio, con la presión arterial de algún familiar. Transmisión del pulso nervioso y regula el volumen plasmático y la presión arterial. O sea, hace que el sodio, si está en concentraciones muy altas, hace que el agua se fije en las venas, el volumen aumenta y aumenta la presión. Así es como tenemos que empezar a prácticamente a entender esto. O sea, no necesitas memorizarte las cosas, necesitas entenderlas. Calcio, pues los huesos.
es un bioelemento que ocupa mi cuerpo. ¿Qué otro bioelemento necesita mi cuerpo? Ah, pues necesito sodio. Pero ¿qué pasa si el sodio está en exceso? Pues tengo problemas como las cuestiones de la presión arterial. Otro, el cloro. ¿Cómo puedo hacer para aprenderme el cloro? ¿Dónde voy a encontrar cloro en mi cuerpo? Tengo que inferir de dónde proviene. Ah, pues lo encuentro prácticamente en el estómago en forma de ácido clorhídrico. Entonces ya me aprendí otro haciendo inferencia. Huesos. Estoy haciendo inferencia a la presión arterial, sodio. Estoy haciendo inferencia a mi estómago, ácido clorhídrico. Por ahí viene otro, potasio. Yo creo que es muy común para todos que cuando tenemos calambres o algo nos dicen, no, pues consume potasio, ¿no? Ya ahora que ustedes son muy jóvenes y trabajan en el TikTok, bueno, pues se pueden acordar mucho de la canción del potasio, ¿no? Entonces ya saben dónde está el potasio. ¿En dónde? Pues en la transmisión de impulsos eléctricos, ¿no? E inclusive sí está en el aguacate, ¿no? Como tal. Movimiento muscular. Entonces así yo puedo ir memorizando cuáles son los bioelementos sin que los tenga que machetear, ¿no? Por ejemplo, en este momento les voy a hacer un examen de elementos, bioelementos que están presentes en tu cuerpo. Si yo te preguntara en este momento cuáles recuerdas de lo que te estoy diciendo, seguramente me dirías, ah, pues calcio por los huesos, sodio por las sales, ácido clorhídrico o cloro por el estómago, potasio pues por el aguacate, ¿no? A lo mejor, pero recuerden que tiene que ver con los impulsos nerviosos. Y así vas a ir haciendo como una relación con algo que tú recuerdes. No necesitas aprendértelos de memoria, necesitas entender dónde se encuentran. Por ejemplo, sin ver la presentación, me voy a hacer de este lado. Otro elemento que puedo encontrar en mi cuerpo. Pónganse a pensar qué más necesitas en tu cuerpo. ¿De qué estoy constituido? ¿Qué puede estar dentro de mí? Mi sangre. ¿Qué tiene mi sangre? ¿Por qué es roja? Ah, pues tiene hierro, ¿no? Entonces, ese es otro elemento que vamos a poder encontrar en nuestro cuerpo. ¿Qué otro que yo sepa? Pues las vitaminas. ¿Saben qué tienen las vitaminas que consumimos comúnmente en lo cotidiano en nuestras casas o que nos dan los doctores? Pues muchas tienen cobalto, ¿sí? Cobalamina, creo que por ahí dice cianocobalamina, que es pues las vitaminas B. Así es como tenemos que pensar, ¿qué más tengo en mi cuerpo? A lo mejor a ti se te ocurre ahorita otro, el color de tus ojos. La pigmentación está relacionada pues con la melanina, con los pigmentos, ¿no? Y así te puedes ir analizando cada uno. En la orina, ¿qué encontramos en la orina? Sales, ¿no? Sales, cloruro de sodio, potasio, magnesio, todos estos, ¿no? Todos estos que luego son tan importantes para el funcionamiento del ser vivo. Entonces así, tú tienes que ir relacionando para que vayas memorizando o vayas comprendiendo, es la palabra correcta, comprendiendo cuáles son los bioelementos que están presentes en mi cuerpo. Ahí ya vimos, ¿no? Uno muy importante en San Luis Potosí, el flúor. Fíjense, el flúor siempre nos lo han vendido como es muy malo. Pues sí, sí es muy malo en concentraciones altas. Ese es otro elemento que necesitamos dentro de nuestro cuerpo. El flúor trabaja en sinergia con el calcio. Flúor y calcio son amigos para formar huesos. Pero, como en todos lados, si el calcio aumenta su poder en el cuerpo, el flúor le da envidia y entonces empieza una pelea entre ellos dos. Generalmente el flúor lo que hace es que si el calcio está creando muchas empresas, el flúor es muy envidioso y empieza a derrumbar esas empresas para que el calcio no crezca. Esa es la relación, ¿no? Entonces necesitamos también flúor. Cobre. Generalmente como humano no necesito cobre en pequeñas concentraciones, pero los animales acuáticos sí, es el constituyente primordial de su sangre. De nosotros, ¿cuál era? El hierro, ¿sí? El yodo. Ese es otro también muy importante en los seres vivos por la tiroides. ¿Por qué? Porque hay una glándula que está por debajo, pues prácticamente de la faringe, más o menos entre la faringe y la laringe, que es el hueso yoideo, por ahí se encuentran unos huesitos, y hay una glándula que es la glándula tiroides. Esa glándula funciona primordialmente cuando se activan unas hormonas que son las tiroxinas, que están formadas a base de yodo. Si tú no consumes concentraciones adecuadas de yodo, puedes encontrar pues prácticamente patologías de este tipo, ¿no? El hierro ya les platiqué, está en la sangre. El manganeso. Manganeso generalmente lo vamos a encontrar en la clorofila de las plantas.
o en las enzimas que están dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, fíjense cómo vamos haciendo inferencia. Vamos a recapitular. ¿Qué bioelementos están en el cuerpo de los seres vivos? Calcio, relacionado con hueso. Sodio, relacionado con la presión arterial que algunas personas pueden padecer. Cloro, en el estómago. Potasio, que está presente en impulsos nerviosos y lo encontramos abundante en el plátano o en el aguacate. Magnesio, componente de las plantas, de la clorofila. Flúor, como el agua que es tan dura en San Luis Potosí. Cobalto, dijimos que en las vitaminas. Cobre, en los animales acuáticos, la sangre. Yodo, mi glándula tiroides. Hierro, en mi sangre. Manganeso, en mis enzimas, en la saliva, por ejemplo. Puedes relacionar el manganeso con la saliva. Silicio, este solamente lo vamos a encontrar en los caparazones de las diatomeas, que son unas, digo, en las caparazones de las tortugas y en las diatomeas, que son unas algas, ¿sí? Selenio, antioxidante, ahora que está tan de moda con lo del COVID. Zinc, tiene que ver con el control del azúcar. Muchas personas no saben, pero por ejemplo a los diabéticos es recomendable darles concentraciones de zinc en vitaminas para controlar su problema de la diabetes, ¿no? Esa es la forma en la que nosotros podemos encontrar pues prácticamente todos estos organismos, todas estas plantas, todos estos elementos que van a permitir pues identificar a un ser vivo. Entonces fíjense cómo vamos evolucionando. Yo necesito estar constituido de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo de manera mayoritaria, casi el 90%. Y el que resta, el 10%, lo debo de estar constituido de otras cuestiones, como los bioelementos, que ya dijimos que, bueno, dependiendo la relación, la memotecnia que hagamos en este momento, nos vamos a acordar los huesos, calcio, potasio, silicio, hierro en la sangre, cloro en el estómago, ¿qué más dijimos? Sodio por la presión arterial, y así hacer estas asociaciones. Y haciendo estas asociaciones, pues prácticamente vamos a recordar la mayoría de estos bioelementos, ¿sí? Entonces es muy importante que no dejemos de vista estas situaciones, ¿sí? Para empezar a hacer memotecnias. Así es como tienes que aprender, ¿sí? O sea, partiendo de la conceptualización. Entonces, ¿qué hemos estado viendo en esta primera hora? Nos hemos centrado en un punto muy importante de la biología, que es comprender cómo se categorizan la escalera de la vida, partiendo desde el átomo hasta el ser humano. Si se fijan, vamos de abajo hacia arriba, ¿sí? No sé si tengan alguna duda en este momento, ¿no? Quiero escucharlos por ahí. A ver, jóvenes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Están muy serios. Practiquen, practiquen. Acuérdense que estamos preparándonos para su examen. Sí. Es muy importante la interacción, chicos, para que no se les olviden las cosas. Y además va a haber examen al ratito, ¿eh? Miren, ya esta reina acaba de abandonar la reunión. Ah, no, hay otra reina acá abajo. Muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a continuar y ahorita nos tomamos un pequeño descansito de unos 5 minutos, pero bueno, vamos a continuar. Bien, entonces ya planteamos los bioelementos, ya planteamos la escalera de la vida, ya planteamos que somos átomos, moléculas y células, y luego de las células seremos tejidos, y de los tejidos seremos órganos, y finalmente seremos seres vivos. Pero, bueno, estos seres vivos, pues prácticamente tienen que tener una organización, y eso es lo que estudia precisamente la biología. Miren, aquí está una imagen muy bonita, a mí me gusta mucho, que como a pesar de que tenemos características diferentes bioquímicas, somos iguales y somos distintos al mismo tiempo. Un ser humano con una molécula de hierro en la hemoglobina, que es la molécula que transporta el oxígeno en nuestro cuerpo, el hierro hace que nuestra sangre sea roja. Una molécula de cobre, que les acabo de mencionar en los bioelementos, hace que la sangre de las arañas y de algunos crustáceos, moluscos y animales de 8 brazos sea azul. En algunos gusanos, el hecho de que mezcles hierro con nitrógeno, como aparece aquí, hace pues prácticamente que la sangre del gusano sea verde. Y en otros casos tenemos al hierro mezclado con nitrógeno, con algunos grupos amino,
y hace que la sangre sea morada. Y al final, uno, dos, tres, en estos cuatro, la función de estas estructuras químicas es transportar oxígeno. Inclusive faltó la de las plantas. Las plantas, en lugar de tener hierro aquí, tienen un magnesio y da origen a la clorofila y es verde. O sea, observen cómo cada estructura pues prácticamente da origen a animalitos con características distintas. Somos parte del reino animal, entonces animales con sangre roja, animales con sangre azul, animales con sangre verde y animales con sangre violeta. O sea, hace que si ahora ya saben esto del príncipe azul, pues a menos de que sea una araña, un crustáceo o algún molusco de 8 brazos, podrá tener la sangre de este color. Si no, pues no. Muy bien. Perfecto. Características de los seres vivos. Para iniciar la característica de los seres vivos, vamos a tomar un descanso son las 4:54, de 5 minutos. Vayan, tomen agua, vayan al baño y regresamos ahorita en 5 minutitos para continuar con pues, prácticamente con la siguiente parte del curso. ¿Sale? Entonces, ahorita nos vemos. Tomen agua, vayan al baño y regresamos en 5 minutitos, ¿va? Aquí los veo. No se me desconecten.
Muy bien. Muy bien, chicos. Pues regresamos después de estos 5 minutos de esparcimiento. Perfecto, vamos a continuar entonces. Estábamos platicando que íbamos a abordar lo que son las características de los seres vivos. Muy bien, déjenme poner aquí donde está la pantalla. Déjenme proyecto. Denme un minutito. En lo que proyectamos la pantalla. Vamos a buscar la pantalla. Perfecto. Compartir. Presentar. Pantalla completa. Pantalla 2. Ahí está. Bien. Creo que en este momento ya todos la están viendo. Si no la ven, me avisan, porfa. Vamos a comenzar entonces ahora con esta segunda parte del día de hoy, que es precisamente igual, relacionado a los seres vivos. Bueno, ya dijimos que los seres vivos tienen estas características tan interesantes, que es precisamente que pues estamos constituidos de elementos químicos, ¿no? O bioelementos. Estos bioelementos, todos trabajando en conjunto, en sinergia, dan origen a las características de los seres vivos. Y estas características de los seres vivos, pues prácticamente, a ver, déjenme ver, que solo a mí me está parpadeando la pantalla. A ver, chicos, les está parpadeando la pantalla, díganme si es así para mejorar. Voy a dejar de presentar para ver si detener la presentación. Y vamos a presentar nuevamente. Bueno, vamos a pantalla 2. Pantalla 2, compartir. Y listo. Voy a esperarme un poquito. ¿Todo está bien? ¿O ya se volvió a estabilizar la pantalla? Los leo por ahí. Perfecto, muy bien. Muy bien, Itzaye. Gracias, Reina, gracias, Oma. Todos muy bien. Bueno, entonces les decía, ahora sí, estas cuestiones de la biología, las características que nos dan precisamente la sinergia de toda la bioquímica, da origen precisamente a que podamos distinguir si hay seres vivos o no hay seres vivos, porque resulta que dependiendo si un individuo cumple ciertas características, se dice pues prácticamente que es un organismo vivo. Y estas características que les presento en la pantalla son las características que van a definir a un organismo
vivo. La primera es esta, metabolismo. Todos los seres vivos deben de tener metabolismo. Hay dos clases de metabolismo, el catabolismo y el anabolismo. Todos los seres vivos hacemos esto, catabolizamos y anabolizamos. ¿Qué es catabolizar? Destruir, romper. Por ejemplo, cuando consumimos alimentos, los masticamos en las muelas, en la cavidad bucal, luego desciende por el esófago y literalmente en el esófago llega al estómago y aquí hace digestión. La manzana que te comiste se muele, se tritura hasta obtener sus elementos esenciales. ¿Cuáles son los bioelementos esenciales? Carbohidratos, lípidos, etc. Estos siguen siendo destruidos hasta moléculas más pequeñas. Y estas moléculas pequeñas luego son utilizadas por el anabolismo para hacer otras estructuras más grandes. Entonces, un individuo, un ser vivo, debe presentar metabolismo, es decir, debe destruir a través del catabolismo sustancias químicas, bioquímicas, para posteriormente reutilizarlas para hacer otras cosas. Y el mejor ejemplo de esto son las dietas de los famosos fisicoculturistas. Es el mejor ejemplo de catabolismo y anabolismo. De hecho, ustedes han de recordar, o por cultura general, han escuchado que los que van al gimnasio o son fisicoculturistas toman anabólicos. Y dices, achis, ¿qué es eso? Los anabólicos son sustancias químicas que son utilizadas para crecer la masa muscular. O sea, un anabólico, recuerden que es sintetizar todo lo que está en tu cuerpo para hacer cosas más grandes. Ejemplo, el fisicoculturista toma mucha proteína en polvo. Esta proteína en polvo, después de que pasa por el sistema digestivo y por todos los procesos que ya les mencioné, se degrada a las unidades fundamentales de las proteínas, que son los aminoácidos. Que nunca se les olvide. Aminoácido, unidad fundamental de la proteína. Aminoácido, ahí está. El catabolismo hizo esto. Tengo muchos aminoácidos en mi cuerpo. ¿Qué les hago? Pues son capturados por los procesos anabólicos para crear músculo. Entonces, los fisicoculturistas toman anabólicos. ¿Por qué? Porque saben que entre más sustancias anabólicas tengan en su cuerpo, mayor cantidad de músculo van a hacer, van a crear. Entonces, por eso toman mucha proteína, mucha, hasta de manera externa, para tener muchos aminoácidos y que cuando se inyecten sus anabólicos, el músculo pueda absorber prácticamente todo y crecer. Esto debería de ocurrir de manera natural. Un ser humano toma proteínas, come carne, come algún soya, algún alimento que tenga proteína, produce aminoácidos y el metabolismo natural crea músculo. Pero en los fisicoculturistas esto se ve afectado por estas cuestiones, por las cuestiones anabólicas, de sustancias que aceleran esto. Y así puede ser también con los carbohidratos. Por ejemplo, ahora que está tan de moda la dieta ceto, pues en el catabolismo, ¿qué es lo que ocurre? Les voy a platicar. Un individuo tiene metabolismo, catabolismo y anabolismo. ¿Qué es lo que haces? Bueno, en la comida comes carbohidratos, pastas, panes, lo que tú quieras. Pero en la dieta ceto, estos se reducen. Entonces, ya no consumes estos o los consumes en cantidades muy pequeñas. Entonces, tu catabolismo produce pocas concentraciones de carbohidratos, poco. Al haber poco, dice, oye, necesito carbohidratos para trabajar, pero tengo muy poco. ¿Sabes qué? Entonces voy a tomar de las grasas.
toma las grasas y por eso es que las personas bajan rápido, tan solo con dejar los carbohidratos. Esto es metabolismo, ¿sí? Entonces, todos los seres vivos necesitamos presentar estas características. Metabolismo. Si los presentamos, se dice que estamos dentro pues, de las características necesarias que tiene un ser vivo. Y les digo porque hay un individuo, o es que no sé si llamarlo individuo porque la ciencia no le llama, un ente, por decirlo así, que no reúne estas características. Y ahorita vamos a platicar de él. Segundo, homeostasis. Todos los seres vivos presentan homeostasis. ¿Cómo ocurre esto? Ah, bueno, la homeostasis es el proceso de regulación, de equilibrio. Siempre un ser vivo debe estar en equilibrio. Si un ser vivo, vamos a poner este monito, tiene hambre, el cuerpo lo interpreta como que la glucosa bajó, manda una señal de comer. Comes, la glucosa sube. Ahí dejen, le borramos aquí la glucosa. Y llega hasta un equilibrio. Entre bajo y alto se equilibra a un nivel normal. Y entonces desaparece la sensación de hambre y de comer. Y ya estamos en equilibrio. Si yo tengo calor, mi cuerpo dice, oh, hay un aumento de temperatura. Subió a 36,9 porque estoy haciendo ejercicio para no caer en patologías. Mi cuerpo empieza a sudar. El sudor se pega a mi piel y con el contacto externo del aire, recuerden por las leyes termodinámicas que el calor se transfiere del cuerpo más caliente al menos. Entonces, si yo tengo 36,9 y estoy sudando, empiezo, como quien dice, a evaporar y empiezo a perder temperatura. Cuando llegue a 35, mi cuerpo deja de sudar y recuperé mi equilibrio. Y así podemos poner muchos ejemplos de equilibrio. O sea, el cuerpo siempre va a tratar de estar en el estado de equilibrio. Nosotros tenemos valores para todo, valores normales. Entonces un cuerpo siempre va a tratar de estar en este equilibrio que es tan importante para los seres vivos. ¿Sí? Es muy importante que ellos siempre lo mantengan de esta forma. Si no lo hacen, se pierde la homeostasis y cuando se pierde, hablamos de enfermedades. ¿Sí? Entonces, este es el segundo elemento que hay que considerar. Tercero, organización. Todos los seres vivos están organizados en prácticamente estructuras. Sistema respiratorio, sistema muscular, sistemas digestivos. Prácticamente tenemos organización. Inclusive en cada sistema hay estructuras y en cada estructura hay órganos y en cada órgano inclusive hay células y cada célula, inclusive una célula adentro, tiene muchos elementos. Entonces estamos súper organizados. Esa es otra característica de los seres vivos. Nos reproducimos. Ya vimos al inicio, a la introducción, por cuestiones de genética, bueno, que en el caso de los seres vivos, de manera sexual, un óvulo fecunda un espermatozoide fecunda a un óvulo, se genera un nuevo individuo con la mitad de las características del padre y la mitad de la madre. A esto se le conoce como reproducción. No creamos clones, creamos nuevos individuos. Siempre se genera un nuevo individuo en el caso de los organismos superiores. En el caso de las bacterias sí se crean copias, pero eso es la reproducción, ¿sí? Entonces hay reproducción sexual que va a crear un individuo distinto y va a haber reproducción asexual que va a crear una copia como tal, ¿sí? Entonces tenemos esto. 5. Crecimiento. Los seres vivos también tenemos crecimiento. Y no solamente hablo del crecimiento que se da por ejemplo, desde que nacemos hasta los, ¿qué será? 16 años en mujeres, hombres, etc. De los 16. No solo hablo de eso. Todos estamos creciendo constantemente. ¿Por qué?
porque nuestras células entran siempre en un fenómeno que se llama mitosis. O sea, hace que me estoy regenerando. A pesar de que yo ya soy un adulto, yo me sigo regenerando. El crecimiento no solo hace referencia a la estatura, hace referencia al número de células que están en mi cuerpo. Por ejemplo, yo ahorita tengo 1 millón de células. Mañana a lo mejor tengo 1.5. ¿Por qué? Porque mis células se están duplicando gracias al crecimiento. Esa es otra característica que tienen los seres vivos. Organización, estructura, pues prácticamente el 6 es lo mismo, el 3 y el 6 es lo mismo. Organización y estructura, bueno, estamos organizados y estamos estructurados. Por ejemplo, el esqueleto es un ejemplo de estructura. Somos irritables, este es el número 7. Somos irritables. ¿Qué quiere decir? Que si a mí me cambian de un medio a otro, voy a presentar alteraciones. Por ejemplo, un oso un oso del polo norte, lo llevas al Ecuador y es tanta la irritación que se te va a morir. Esa es la irritabilidad. O por ejemplo, los topos viven en la oscuridad. Si tú los sacas o les pones luz, se van a poner reacios. Son irritables. Por ejemplo, nosotros mismos. Un ejemplo, la pandemia pues nos ha hecho estar encerraditos, ¿no? Y eso ocasiona que seamos irritables. Nuestros comportamientos han cambiado, tenemos problemas psicológicos, ¿no? Bueno, no todos, pero la mayoría creo que, por ejemplo, tenemos esa cuestión de ya estamos aburridos, ya estamos deprimidos, etc., ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo los seres humanos somos irritables, en general los seres vivos, ¿sí? Por eso es que es muy importante entender este concepto. Entonces, también somos irritables. Y otra cosa, nos adaptamos. Por ejemplo, les decía el caso del oso. La mayoría de los seres vivos se pueden adaptar. Por ejemplo, si a ese oso del Polo Norte lo traes aquí a San Luis Potosí y lo empiezas a adecuar, le pones un cuarto frío, le empiezas a controlar la temperatura, es muy probable que ese individuo logre adaptarse a largo tiempo. No al 100, pero conforme pase el tiempo sí. Inclusive así es como evolucionan las especies. Hay especies que vivieron siempre en el frío y terminaron adaptándose al calor, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, vaya la redundancia, es el color de piel. ¿Por qué en los polos o en las ciudades como las Europas y las Españas, el color de piel predominante desde que inició esta cuestión de la población y la humanidad era, por ejemplo, tez blanca, mientras que en los latinos nuestra tez es, por ejemplo, morena? Eso tiene que ver con la adaptación. Resulta que les voy a hacer la explicación. Déjenme pongo el pizarroncito. ¿Dónde está el pizarroncito? Déjenme lo saco porque no me aparece. Aquí está. Me dicen si no lo ven. ¿eh? Yo que estoy confiando que sí los están viendo todos. Entonces, bueno, vamos a hablar de adaptación. Resulta que, por ejemplo, cuando hablamos de adaptación en seres vivos, este es el Sol y este es el planeta Tierra. Ay, dejen mejor uso algo que sí me salga más redondito, porque si no me va a salir bien feo. Vamos a usar una forma redonda. Este es el planeta Tierra. Vamos a hacerlo un poco más chiquito. Ahí está. Ese es el planeta Tierra. Y ahí enfrente está el Sol. Dejen quito esto. Ahí está. Ahí está este. Vamos a poner. Este es el planeta Tierra. Lo voy a borrar esta. Ahí está. Y ustedes recordarán que por aquí donde están los puntitos está el Ecuador. Y acá están los polos. Polo norte, polo sur y polo polo. Ahí están todos los polos. Y este es el Sol. Bueno, los rayos o la intensidad de los rayos hacia las extremidades es menor, ¿sí? Entonces, cuando la intensidad de los rayos es menor, ¿qué es lo que pasa en las especies de acuerdo a los principios de evolución? Bueno, pues que todas las especies que viven más cerca al polo, tanto norte como sur, desarrollen poca pigmentación en la piel. ¿Por qué? Porque es tan poco la cantidad de luz que les llega
que ellos requieren estar captando, mientras los que viven en la zona cercanos al centro del Ecuador, pues estos, la intensidad de la luz es mayor, entonces necesitan protegerse. De acuerdo a la naturaleza de la física, los objetos blancos absorben más calor y los objetos negros rebotan las ondas. Por eso es que las personas que viven cerca de estos lugares, de manera original, tienen esa tendencia al color de piel. Y nosotros lo vivimos, ¿no? Cuando vamos, por ejemplo, a lugares donde hay mucho sol, como las playas, podemos observar cómo si hemos vivido en lugares donde no hay tanta intensidad de radiación, pues nos afecta, ¿no? Se nos quema la piel. Entonces, por estas pequeñas cuestiones es que se dan los procesos de adaptación y hablamos de este tipo de adaptación al sol, a la temperatura, al calor, pero es una característica que vamos a encontrar siempre en todos los seres vivos. Entonces son prácticamente, pues, ocho, ¿cómo se podría decir? 8 características de los seres vivos que vamos a presentar. Bien, esto es lo que define a un ser vivo. Sin embargo, hay algunos organismos que no se consideran seres vivos. ¿Quién me quiere ayudar del público? ¿Quién no es un ser vivo que no presenta estas características que les acabo de escribir? Y lo han de odiar ya. ¿Quién será? ¿Quién será un organismo que no se considera un ser vivo y no presenta estas características? Ahí en el chat pónganme sin temor a, como dicen, sin miedo al éxito. Los leo ahí en el chat, a ver, opiniones. Muy bien. Por ahí me están comentando que son los virus. Efectivamente, por eso les dije que ya lo estamos odiando. Los virus, de acuerdo a las categorizaciones en biología, se consideran que no son seres vivos. Se dice que estos organismos, pues no representan las siguientes características y se las voy a explicar. Los virus no tienen metabolismo. Lo que les acabo de explicar respecto a que van a los que van al gimnasio y que el aprovechamiento de las proteínas, el virus no come, por lo tanto no tiene catabolismo y no tiene anabolismo. Ninguno de estos dos lo presenta. El virus es solamente una cápsula con un segmento de ADN. Esa es una de las características que se les da a los virus. De hecho, si tú, por ejemplo, investigas un poco más, que lo vamos a ver cuando veamos reinos, si tú, por ejemplo, le pones en internet que es un virus, pues te va a salir que prácticamente es un elemento genético móvil. Por eso les decía que era como un ente. Es un elemento genético móvil, ¿sí? Es lo único que tiene. ¿Tiene homeostasis el virus? El virus no tiene homeostasis. O sea, no se enferma, ni se siente mal, ni necesita comer, ni nunca necesita estar en algún medio para estar en equilibrio. No lo presenta. El virus no crece. Solamente es una secuenciación, un elemento genético móvil. De hecho, el que más representamos en la naturaleza es el del virus del mosaico, que es como una arañita así. Y bueno, ahora las nuevas generaciones van a conocer al coronavirus. Así se les llama porque son circulares. Y no hablo del SARS-CoV-2, hay muchos coronavirus, no nada más ese. Un montón de coronavirus en animales, sobre todo. De hecho, los perritos tienen mucho varios tipos de coronavirus. Este, mm, Hay uno que es muy común, no es que no me acuerdo cuál es, parvovirus creo que es un coronavirus. Entonces, estos no tienen crecimiento. O sea, el virus para donde lo veas jamás. Y eso está involucrado con la reproducción. Los virus no tienen reproducción. Como es un material genético, de hecho el material genético siempre se representa así. Voy a poner el virus del tabaco y aparece como una viborita aquí adentro. Eso es lo que tienen. Se pega a una célula y se replica, o sea, crea copias. Es como hacer un documento en Word y hacer muchas copias del mismo documento. Esa es la analogía, ¿sí? Así es como se duplica el virus. No son irritables, o sea, ellos nada los molesta, inclusive lo vemos ahora, por eso ha sido tan difícil hacer vacunas contra el VIH y por ejemplo, en este caso el SARS-CoV-2, porque no hay nada que los irrite. Su organización, pues tienen, pero no tienen, al mismo tiempo es muy simple, solamente son sacos de proteínas, no tienen una estructura
tienen, que siempre, siempre se van a adaptar. Son extrañamente, ¿cómo se llama? Extrañamente cambiables y adaptables. Por ejemplo, pueden cambiar estas partes externas, ¿sí? Que son las espículas, pueden cambiar. Estas espículas están hechas de carbohidratos y cambian constantemente. Es una de las características que pueden tener estos virusitos, ¿sí? Entonces, por eso es que solamente los que cumplen en mayoría estas condiciones se dice que son seres vivos. El virus solo cumplió con esta, ninguna de las demás, ¿sale? Y bueno, ya los seres vivos nos vamos a categorizar dependiendo, bueno, el nivel taxonómico. Nos vamos a categorizar en los 5 reinos, ¿no? Animales, plantas, fungi, protozoo, todos estos. O a veces en dominios, el dominio arquea, el bacteria y el eubacteria, ¿sí? Ya dependerá de cómo nos organicemos. Pero el virus no entra en ninguna de estas categorías. Por eso es que es tan interesante de estudiar, ¿no? Y ahora más con esto ay, perdón, ahora más con esto del SARS-CoV-2, pues es más notorio, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta respecto a estas cuestiones de los virus. Los escucho, ¿no? Bien, No. perfecto. Pues entonces quiere decir que todo está muy claro. Sí, Fátima sí me pregunta por ahí, dice, profe, entonces el virus solo se duplica. Sí, solamente se va a duplicar, no tiene otra función. De hecho, era lo que les platicaba, que la forma en que lo hace, bueno, vamos a entrar en este tema, aunque no sea pertinente, pero sí tiene mucha relevancia. Respondiéndole a Uma Fátima, este, aquí tenemos, por ejemplo, una célula, y aquí en la célula hay el material genético de los seres humanos o de algún animal. Lo vamos a poner en azul. Y luego por acá vamos a poner un coronavirus para salirnos de... Generalmente uno pone el virus del tabaco, es el que más te ponen en los ejemplos, pero vamos a poner ese. Este es un coronavirus. Estas espículas son las que permiten que se fije a la célula. Y tiene aquí un material genético, generalmente es ARN o ADN también puede ser. Y entonces lo que hace es que lo introduce a la célula. Y una vez introducido, muy inteligentemente, borra el material genético propio y pone el suyo. Cuando pone el suyo, el núcleo no lo detecta y dice, qué raro, y empieza a crear estructuras adentro para formar nuevos virus. Crea espículas, crea estos circulitos y ya llega un momento en que vamos a tener nuevos virus porque el material genético, el núcleo, está haciendo copias de y entonces llega un momento en que se llena todo esto se llena de virus, la célula pues prácticamente entra en presión y se rompe. Y al romperse, todos estos salen al exterior y buscan a nuevas víctimas, que son las células. En este caso, si este fuera el SARS-CoV-2, específicamente trata de infectar células del sistema respiratorio, ¿sí? Así es como funciona prácticamente la duplicación, ¿sí? Es un fenómeno bastante interesante y bueno, por eso es que estos no se consideran como seres vivos. O sea, definitivamente dicen no, estos no. Y es una forma de categorizarlos, ¿sí? Muy bien, pues prácticamente esto es lo central en respecto a las características de los seres vivos. O sea, prácticamente los seres vivos se constituyen bajo estos factores. Bioelementos, o sea, todas aquellas sustancias que forman parte de los seres vivos, carbono, hidrógeno, oxígeno y sinergia de todo esto, de la parte molecular y la parte atómica, da origen a las características de los seres vivos, lo que acabamos de ver. O sea, literalmente es una fusión. Bien, bueno, pues ya vimos esto, pero aún siguen más cosas. Vamos a avanzar. Déjenme, le avanzo la diapositiva. Bien, ya vimos cómo funciona esta enmarañada trama bioquímica.
Pero aún así, cada biomolécula tiene funciones específicas y son las que van a definir específicamente cómo funcionamos. Hay 4 o 5, por decir así, 5 unidades fundamentales o moléculas que si son alteradas o no están presentes en los seres vivos, pues el concepto de vida se cae. Y estas son las biomoléculas, todas aquellas moléculas que están adentro de nosotros. Así como los elementos químicos que les mencioné al inicio, también las biomoléculas están presentes en todos nosotros. Estas biomoléculas primordialmente se llaman carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, de los cuales está el ADN y el ARN. Estos son pues prácticamente la parte fundamental de los seres vivos. Si no existen ninguno de estos, pues prácticamente caemos en un problema pues de estabilidad como tal, como organismo vivo, ¿sí? Por eso es que es sumamente importante retomar o entender estos conceptos, ¿va? Muy bien, a ver, denme un minuto porque vamos a hacer una evaluación rápida, nada más estoy buscando la evaluación, no se escondan ni se salgan, es una evaluación para ver cómo vamos. Déjenla busco porque no la encuentro. Aquí está. No se asusten. Vamos a hacer una evaluación rápida de bioelementos. Esto es bioelementos, exactamente. Denme un minutito en lo que les copio el enlace. Ya después les aparecerá en su Classroom crear una copia. Bioelementos. Hoy es martes. Y no va. Voy a ponerles porque si no, ahí está. Un momento. A ver cómo les va. Enviar. Copia. Muy bien. Les voy a pasar este pequeño enlace. Por ahí está. Ya les llegó al mensaje. ¿Sí? Este es un formulario que que tiene referencia a lo que acabamos de ver. Entonces, antes de que se les olvide, quisiera que lo contestaran, ¿sí? Para ver cómo les va. Y luego ya continuamos con biomoléculas, para que no se nos mezclen todos los temas, ¿sí? Son las 5:31. Yo me imagino que lo pueden contestar en 15 minutos, está muy corto. Acuérdense que ahorita estamos practicando, pues, precisamente para garantizar que al momento que hagamos nuestro examen en la facultad, pues tengamos la mayor cantidad de conocimientos, ¿sí? Entonces, son las 5:31. A las 5:45 les pregunto cómo van. Aquí sigo. Adelante, chicos. Quiero ver, demuéstrenme su conocimiento. Cómo les está aprendiendo ahorita? Bueno, de la clase de biología, platicando de biomoléculas, tal como les había comentado. Pues las biomoléculas son importantes para los seres vivos porque pues son la base de lo que somos, ¿no? Por ejemplo, mi piel, mis órganos son proteínas, mis órganos y piel funciona gracias a los carbohidratos. Tengo grasa en mi cuerpo que me permite funcionar, ¿sí? Adecuadamente, me da protección contra el frío. Tengo también material genético que permite pues que mis hijos o mis descendientes puedan heredar mis características genéticas, ¿no? Esa es una de de las cosas importantes de las biomoléculas. Bien, pero dentro de estas biomoléculas existen características únicas, ¿sí? Estas biomoléculas se pueden identificar porque en su estructura química poseen características que las hacen diferenciables. Y estos son los grupos funcionales. Cada una de las biomoléculas que yo les acabo de presentar aquí, que son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, tienen una estructura química. Y en esa estructura química tienen grupos funcionales que van a ser únicos. Por ejemplo, los carbohidratos tienen estos que ven aquí,
tienen grupos hidroxilo que los caracterizan, que son los famosos grupos OH. Tienen grupos OH y también tienen grupos carbonilo o aldehído y también tienen grupos cetónicos. Los lípidos, pues prácticamente tienen aquí grupos carboxílicos que los van a caracterizar, carboxílicos. Estos, que son el material genético, pues prácticamente tienen lo que son las bases nitrogenadas, bases, y las proteínas, pues tienen grupos amino, NH, este también tiene bases. Y estos, pues se conocen como grupos funcionales de cada molécula. Eso es lo que los hace diferentes a cada uno. Vamos a poner aquí a más detalle. Tenemos, por ejemplo, aquí a los hidroxilos. Estos los vamos a encontrar presentes en los carbohidratos. Y como puedes observar, la estructura que presentan es un oxígeno y un hidrógeno, las biomoléculas que acabamos de mencionar al inicio de la clase. Generalmente esta característica que tienen aquí del OH, los hacen que sean solubles en agua. Se dice que esta característica, este OH, generalmente el hidrógeno tiene una carga positiva y el oxígeno una negativa. Eso le da polaridad, la capacidad de disolverse en agua. Generalmente estos a temperatura ambiente son líquidos y forman puentes de hidrógeno, precisamente por esto. Este oxígeno se puede unir acá a otro hidrógeno y formar puentes de hidrógeno, como es el caso del agua. Miren. Generalmente un carbohidrato por ejemplo, va a presentar, tiene una cadena así, carbono, carbono. Voy a poner solo 3. Y muchas veces tienen de este lado, tienen grupos hidroxilo, tienen grupos hidroxilo, tienen grupos hidroxilo. Y por acá tienen hidrógenos y tienen hidrógenos. El hecho de que tengan aquí estos, ¿sí? Estos grupos, ay, vamos a quitarle la carga aquí, hace que en presencia de medio acuoso, esta es una molécula de agua, puedan establecer puentes entre ellos, ¿sí? Otra molécula de agua es una característica del grupo funcional. Entonces, por eso es que los hidroxilos son característicos en los carbohidratos, porque pues obviamente somos seres vivos formados de mucha agua, pues lo ideal es que podamos estar teniendo polaridad para poder disolver estos compuestos, ¿sí? Esas son las características del grupo hidroxilo. A temperatura ambiente, pues son solubles. ¿En dónde los vamos a encontrar? En reacciones pues de deshidratación, principalmente carbohidratos, ácidos nucleicos, proteínas, alcoholes, ácidos y esteroideos. O sea, prácticamente en todas las biomoléculas los vamos a encontrar, ¿sí? El segundo grupo funcional importante es el grupo carboxílico. Este grupo carboxílico que les presento aquí tiene un doble enlace con un grupo oxi hacia arriba y un OH del lado derecho. Estos grupos carbonilo prácticamente son la base de los lípidos y esta característica hace también que sean solubles en agua, ¿sí? Generalmente las cadenas pueden apreciarse en la parte superior de los lípidos, ¿sí? Y además se dice que como tienen esta característica, vean, de un OH y un oxígeno arriba, hace también que sean moléculas anfipáticas. Es decir, que una parte se puede tener mucha afinidad con el agua y otra parte tiene mucha afinidad con las grasas. Y les voy a poner el ejemplo acá. Aquí está. La parte bolita naranja que está acá arriba, ahí déjenlo borro esto. Esta bolita que ustedes ven aquí es el grupo carboxílico. Este es un lípido. Tiene una parte superior que tiene mucha afinidad con, por ejemplo, con los líquidos. Y la parte de adentro, que es esta, tiene mucha afinidad con las grasas. Agua y grasas se dice que es una molécula anfipática por esta característica química. Luego viene el aldehído, que está presente
en los carbohidratos, sobre todo. Ujú. Generalmente también se le conoce como aldosa y esto también le da mucha solubilidad en el agua. Tenemos el grupo cetónico, también muy presente en los carbohidratos y sobre todo es un grupo funcional que le da aroma a los carbohidratos. De hecho, cuando una persona tiene problemas con la degradación de los carbohidratos, produce muchas cetonas y su aliento es fétido y su orina también. ¿Sí? Generalmente el olor no es desagradable, es un olor agradable, ¿sí? Y además está presente en muchas plantas también que les da pues el aroma, ¿no? Como tal. Luego vienen los grupos fosfato, estos son súper importantes en los ácidos nucleicos. También se van a encontrar en los lípidos y sobre todo son sumamente importantes en la formación de moléculas energéticas que vamos a ver más adelante. Una molécula energética muy común para los seres vivos es el ATP, adenosín de trifosfato, o sea que tiene tres de estos. Y bueno, también se encuentran en los ácidos nucleicos formando puentes para dar el origen a la famosa doble hélice que observamos en el material genético como tal. Luego viene el grupo amino. Obviamente, cuando escuchen amino y vean NHH, estamos hablando indiscutiblemente de las proteínas, proteínas que están constituidas por aminoácido. Entonces, las proteínas y los aminoácidos tienen grupos amino, ¿sí? Y una de las características primordiales de estos grupos es que pueden formar también sales, muchos tipos de sales, ¿sí? Son solubles en el agua también. Generalmente esta característica pues hace que puedan ser una biomolécula. Casi todas las moléculas que les estoy presentando, los grupos funcionales, tienen afinidad con el agua, porque recuerden que el ser humano es pues prácticamente 70 a 80% de agua, ¿no? Entonces pues requiere moléculas que tengan esta afinidad. Luego viene el grupo éster, también encontrado en los ácidos nucleicos, ¿sí? Y sobre todo en las plantas van a ser responsables del aroma y el sabor de las frutas. Vienen los grupos metilo, creo que esos sí los conocen, son los famosos CH3. Estos grupos pues prácticamente dan la estructura y el cuerpo a todos los compuestos de largas cadenas que son los hidrocarburos. Y vienen finalmente los sulfidrilos, que son prácticamente puentes de hidrógeno entre azufre y otras sustancias, que también los vamos a encontrar presentes en las proteínas, los vamos a encontrar presentes también en algunos aminoácidos, inclusive a veces hacen asociaciones con lípidos. Y estas biomoléculas, pues son las características de todos los seres vivos. Es por eso que son tan importantes identificar sus grupos funcionales, porque cuando ya los empezamos a analizar, pues vamos a, por ejemplo, a observar en los carbohidratos estas presencias. Miren, por aquí les voy a poner una estructura, ahí está un carbohidrato. Vean cómo presenta los grupos que les acabo de mencionar. Grupo funcional de los carbohidratos, grupo hidroxilo, ¿sí? Grupo cetónico o un grupo aldehído, ¿sí? O sea, esto es muy importante. Ya dijimos que el que tenga OHs o que tenga este grupo aldehído, pues le da afinidad con el agua, ¿no? Si nos fuéramos a ver, en este caso, por ejemplo, las proteínas yo les dije que tienen un grupo amino, aquí está el grupo amino, ¿sí? Ese es uno de los grupos característicos, ¿sí? Y el otro, pues prácticamente es el grupo carboxílico, ¿no? El grupo carboxílico, prácticamente que es pues le va a dar funcionalidad también a la estructura. Miren, ya ven, si me lo saqué bien. Entonces, pues prácticamente cada grupo funcional va a estar presente en cada uno de nuestros, pues prácticamente estructuras. Vean, ¿se acuerdan que les dije que los grupos fosfatos se encontraban en los ácidos nucleicos? Pues aquí está el grupo fosfato. Aquí está una pentosa que está unida a un ácido, a una base nitrogenada. Y esto da origen precisamente al ácido nucleico. ¿Sí? Este es un monosacárido. Ya los veremos en la siguiente clase. ¿Sale? Entonces es muy importante que reconozcamos pues los grupos funcionales de cada una de estas moléculas. Muy bien, chicos. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestra primera sesión de biología. Un gusto haber trabajado con ustedes. Espero que les haya gustado la clase. Y si no, pues estamos abiertos a sugerencias
también por parte de ustedes. Ya vieron sus resultados de los exámenes. Más al rato les darán llegar por parte de innovación su código para que puedan entrar a Classroom y puedan empezar a checar los materiales que están ya cargados y porque ahí se van a subir los trabajos y las actividades. Ya una vez que les manden por grupo de WhatsApp, me imagino, sus contraseñas, entran a la plataforma y por ahí nos estaremos también comunicando para actividades, trabajos y tareas para que ustedes estén preparándose cada vez muy bien, bueno, cada vez mejor para su examen de admisión. ¿Sale? Que tengan una excelente tarde, jóvenes. Adiós a cada uno de ustedes. Maribel, Denise, Molina, Fátima, Reina Jazmín, les agradezco su presencia. ¿Sale? Denise López también por ahí. Bueno, pues un gusto. Cuídense mucho y nos estamos viendo en la siguiente clase. Hasta luego, que tengan un excelente día y buenas tardes. Adiós, muchas gracias. Adiós, adiós, adiós. Que le vaya bien, hasta luego.